Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a finalizar en este segundo vídeo con el estudio de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de documentación clínica, viendo sus capítulos 5 sobre la historia clínica y 6 sobre el informe de alta y otra documentación clínica. Comenzamos pues viendo en el artículo 14 la definición de historia clínica, así como a quién corresponde su archivo. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. Las administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella. Y las comunidades autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Así que respecto a su archivo y custodia, recordar que cada centro será responsable del archivo de las mismas, seguridad, conservación y recuperación. Las administraciones públicas establecerán los mecanismos para garantizar su autenticidad y la de sus cambios, por ejemplo, generando el soporte informático necesario. Y las comunidades autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para llevar todo esto a cabo. A continuación, el artículo 15, muy importante y del cual os recomendamos recordéis el número, nos dice cuál será concretamente el contenido de la historia clínica. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Y en el apartado 2, muy importante, pues ha sido bastante preguntado, la finalidad de la historia clínica. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. Y a continuación, su contenido mínimo, que os recomendamos memorizar tal cual. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente: la documentación relativa a la hoja clínico-estadística, la autorización de ingreso, el informe de urgencia, la anamnesis y la exploración física, la evolución, las órdenes médicas, la hoja de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, el consentimiento informado, el informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro del parto, el informe de anatomía patológica, la evolución y planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de enfermería, el gráfico de constantes y el informe clínico de alta. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la información a la que hace referencia este apartado, los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su caso, necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre. Y a continuación, el artículo 16 recoge sus usos. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de este como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. Así pues, el uso más común de la historia clínica es como instrumento para la asistencia a los pacientes por parte de los profesionales que le asisten. Sin embargo, encontramos otros usos que se regulan en los siguientes apartados.
En el 3, el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y en la Ley 1486 General de Sanidad. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato. En el apartado 4, el acceso por motivos administrativos y de gestión. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. Y por último, en el apartado 5, por motivos de inspección o evaluación de la asistencia sanitaria. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en cumplimiento de sus funciones. En cualquier caso, importante recordar, pues también ha sido preguntado en alguna ocasión, el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. Y las comunidades autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso. Y continuamos viendo particularidades de la historia clínica. En el artículo 17, su conservación. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso, y como mínimo 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Importantísimo que recordéis que son 5 años desde la fecha del alta, los que deberá conservarse como mínimo la documentación clínica, así como que esta obligación pertenece a los centros sanitarios, pues ha sido muy preguntado. En el apartado 2, la documentación clínica también se conservará a efectos judiciales. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Y a continuación, se recogen otros aspectos respecto a la historia clínica importantes de recordar. En el apartado 3, que los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los pacientes. En el 4, preguntado en alguna ocasión, que la gestión de la historia clínica por los centros se realizará a través de la unidad de admisión y documentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario. Y por último, en el apartado 5, que los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que genere. Y continuamos viendo cuestiones respecto a la historia clínica. En el artículo 18, el derecho de acceso a la misma por parte del paciente o de terceras personas. El paciente tiene derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación, debidamente acreditada. Y en el apartado 3, las únicas limitaciones de este derecho por parte del paciente. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica
no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad. Un ejemplo de esta situación sería cuando una tercera persona ha comunicado al médico que sospecha de que el paciente consume drogas o no toma la medicación prescrita, en cuyo caso estos datos no se deberían facilitar por vulnerar su confidencialidad. Ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. También se preserva el derecho de la confidencialidad, en este caso la de los profesionales sanitarios. Las anotaciones subjetivas son valoraciones personales que los profesionales sanitarios consideran de interés para la atención sanitaria del paciente, pero que no son datos objetivos, como por ejemplo la sospecha de que el paciente miente o exagera, que no sigue el tratamiento o que presenta comportamientos o actitudes que dificultan la atención. Estas anotaciones, por tanto, tampoco se tendrán que facilitar al paciente en el caso de que estos profesionales no quieran. Y en el apartado 4 se recoge el acceso a la historia clínica por terceras personas. Solo se facilitará el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. Es decir, que solo se contempla facilitar los datos a terceras personas en dos casos: pacientes fallecidos, en cuyo caso se le podrá facilitar a sus allegados, salvo que el fallecido lo haya prohibido, y en el caso de riesgo para la salud de una tercera persona, en cuyo caso solo se facilitarán los datos pertinentes. Y finalizamos este capítulo con el artículo 19, que nos dice, respecto a la custodia de las historias clínicas, que el paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Antes de continuar con el siguiente capítulo, os dejamos un resumen de lo más importante visto respecto a las historias clínicas, así como a quién corresponde la responsabilidad en cuanto a su archivo y custodia, para facilitaros el estudio. Y ahora sí, pasamos a ver el último capítulo de esta ley, el 6, que recoge el informe de alta y algún aspecto más sobre la documentación clínica. Así, el artículo 20 nos dice que todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que se determinan en el artículo 3. Que os recuerdo, vimos que eran un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Y el siguiente artículo, el 21, recoge sobre el alta del paciente, en el caso de no aceptar el tratamiento, dos opciones. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar a la alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Y por último, si tampoco aceptase la alta forzosa, en el apartado 2, en el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro oirá al paciente y si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión. Y finaliza este capítulo con dos aspectos más.
En el artículo 22, la emisión de certificados médicos, de la cual nos dice que todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Estos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. Es decir, que generalmente no lo son. Y finalmente, el artículo 23 recoge otra obligación de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa que guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen. Y antes de finalizar con este vídeo, reseñaros algunas disposiciones de interés. En la disposición adicional primera, el carácter de legislación básica que ya comentamos al principio de esta ley. Esta ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149, 1 primero y 16 de la Constitución. En la disposición adicional tercera, el mandato para la creación de la actual historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las comunidades autónomas competentes en esta materia, promoverá la implantación de un sistema de compatibilidad que, atendida la diversidad de sistemas y tipos de historias clínicas, posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente. En la disposición adicional cuarta, la cobertura de las necesidades específicas para pacientes con discapacidad, en lo que respecta al ámbito de actuación de esta ley. El Estado y las comunidades autónomas dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o usuarios con necesidades especiales asociadas a la discapacidad los derechos en materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta ley. Y por último, en la disposición adicional sexta sobre el régimen sancionador, que las infracciones de lo dispuesto por la presente ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en la Ley 1486, General de Sanidad. Y con esto finalizamos este vídeo y el estudio de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación. Os reseñamos, como siempre, los aspectos más importantes vistos, que son el contenido mínimo de la historia clínica, sus usos y conservación, el derecho de acceso a la historia clínica y el informe de alta, así como el alta voluntaria y forzosa. Nos vemos en el próximo vídeo.